Bienvenidos a un nuevo videíto más que especial de la batalla del Puebla el 5 de mayo de 1862, cuando México derrotó a Francia, nuestros archienemigos, Ahí están los aquí en España, mexicanos. Al ganando final, la batalla. con un enemigo en común, siempre. Siempre hay cosas que nos pueden unir al Sí. pueblo latino con el español, y es ni más ni menos que Francia. Ahí está, ahí está. Habrá que ver, no nos habéis recomendado mucho este vídeo para conocer un poco también la historia y cómo fue la batalla y demás. Así que, pues aquí lo tenéis. Ya sabéis que leemos todos vuestros comentarios y este no es fallo, ¿no? Aquí lo tenéis. Yo de historia, la verdad es que no sé mucho. Me sacas de la de España y ya Sí, yo me la verdad cuesta, que ¿no? me quedé en la del instituto y poco más. No es una cosa que me interese Waterloo, demasiado. Waterloo y ya a partir de ahí, La batalla de regular. Waterloo. Las películas, ¿no? Que hemos visto de americanos y eso y poco más. Total. Así que bueno, vamos al lío, Napoleón, ¿no? una parte, y no sé, a ver qué nos cuentan de México derrotando a Francia en 1862, ¿eh? Poca Bueno, cosa. hace ya su tiempo, la verdad. Que bueno, gente, ya sabéis que nos podéis dejar por los comentarios más videitos, dejar un pedazo de like también que ayuda un montón y ver el vídeo hasta él. Final. Final. Que eso parece una tontería, pero nos ayuda mucho. Así que vamos allá, ¿no? Let's go. Vamos. El 5 de mayo, una fecha muy conocida en México, y es que ese día se celebra la Batalla de Puebla de 1862, cuando el ejército mexicano derrotó al ejército del Imperio francés, una batalla que ha sido una de las más famosas e importantes en el país. Es por eso que hoy, como aniversario de esta batalla, veremos sobre cómo fue la Batalla de Puebla. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y ¿Cómo no? dejes tu like para más Por videos. cierto, en mayo Ahora, hubo sin nada más que decir, muchas finales de empecemos. guerra. Mayo es un Sí, mes es cierto. sí, conflictivo. Es cierto. Yo nací y demás, pero el 1 de mayo es el Día de España. El día 2 también es importante, ahora mismo no me acuerdo Cuidado, exactamente por cuidado qué. con mayo, cuidado con mayo, Pero porque mayo es un mes peligroso. Eh, sí. La razón por la que Francia y A México ver, entraron en guerra fue debido a que México mantenía unas deudas con tres países europeos, España, Inglaterra y Francia. Y es que vale. México apenas iba saliendo de una sangrienta guerra civil, la Guerra de Reforma, que duró 3 años, Tres donde se años. enfrentaron los partidos liberales contra los conservadores, pero donde terminaron ganando los del Partido Liberal, asumiendo el poder el presidente Benito Juárez. Y es Benito que Juárez. México, tras acabada esta guerra civil, salió muy endeudado y se decidió suspender Que por el las guerras momento el civiles pago de la deuda a estos. Solo te traen dejan hecho polvo, pobreza. ¿eh? Sí, te dejan hecho Solo polvo. dejan pobreza al país. Sí. Ganan, pues, los de arriba, pero el pueblo en cualquier guerra El civil pueblo siempre va a perder. siempre sale perdiendo, eso es. Tres países, algo que no agradó nada a las tres potencias europeas. Así que por medio del Pacto de Londres se acordó hacer una alianza entre España, Inglaterra y Francia para enviar a sus ejércitos hasta México para exigir el pago de la deuda, ya que México le debía 69 millones de pesos de la época a Inglaterra, 9 millones a España y 2 millones a Francia. Así que en diciembre de Oye, pues 1800 a Francia era el que menos le debía, ¿no? Entonces. 69 Sí. a Londres y en plan, bueno, A vamos a Inglaterra y en negociar. España ha dicho 9, ¿no? Si no me equivoco. 9. Y Francia dice 61 2 llegaron las a flotas de los pagar. tres países, donde desembarcaron sus tropas en la ciudad de Veracruz y amenazaban con una Veracruz. invasión. Pero por suerte, primero se llegó a las negociaciones de paz, donde el Vale. mexicano Manuel Doblado logró convencerlos de que México sí les pagaría la deuda y se firmaron los Tratados de la Soledad. A pesar de que se logró convencer a España y a Inglaterra de que se retiraran de México, no se pudo con Francia, pues estos no solo venían a cobrar una simple deuda, que era de solo 2 millones de pesos. El Claro, era emperador del el que menos tenía. Ahí está Bonaparte. Mira, Napoleón Bonaparte. Segundo Imperio francés, Napoleón III, tenía ya sus propios planes de invasión. Pretendía establecer un imperio, o mejor dicho, un protectorado francés en México, ya que lo que buscaba Francia era expandir sus dominios en todo el mundo. Recordemos que estamos en 1862, una época donde el expansionismo colonial por las potencias europeas estaba muy presente. Los franceses, para esta invasión, tenían el apoyo de varios mexicanos conservadores que habían sido exiliados del país. Y de hecho, estos ya se habían entrevistado con el emperador Napoleón y Claro, al final entiendo que esos conservadores estaban filtrando información a Francia y les ayudaban bastante a la hora de invadir, ¿no? O sea, ahí siempre juega bastante, un papel bastante importante el tema de los infiltrados y demás.
en todas las guerras. Muchotas. La información es de las cosas más importantes en una guerra. Así que, pues ahí Bueno, que está. a día Tipo de de hoy la no sé si has actitud. visto que la guerra de Ucrania y Rusia está siendo la más tecnológica Ujú. Sí, con el tema de los y se drones y todo eso. La primera vez que se ve todo este tema de los drones bomba y todas esas movidas, que la verdad es que da bastante miedo, ¿eh? Yo he visto algunos vídeos, algunas imágenes del tema de los drones y eso, y buf, da es que miedito. aparte se ve que también por redes, o sea, no por Ah, redes sí. sociales, sino por redes. Hackearon y demás, sí, sí, sí. No sé cómo lo han hecho, que se ve que hay como un montón de ciberseguridad y tal, pero que por las ondas de el Sí, 4G, el 5G, no sé qué, optan a información, bueno, una cantidad de cosas que vi el otro día que me sí, quedé sí, no, es muy loco, es muy loco. loco, Lo que se puede hacer hoy en día loco. y lo que no sabremos también, Lo ¿eh? que, nos, Sí, lo que tendremos nosotros no será ni un 1% de lo que tendrá los exacto, militares y los gobiernos y todo. Es muy heavy, heavy. exacto. Duque Maximiliano de Habsburgo, donde estos le ofrecían ser emperador de México, y Francia veía esa oportunidad para invadir México, aprovechando como excusa el pago de la deuda. Napoleón veía también en apoyar a los confederados en la guerra civil que enfrentaba a Estados Unidos, ya que Francia buscaba detener y debilitar el poderío de los Estados Unidos. Así que en marzo de 1862 llegaron a México un contingente militar francés bajo el mando de Charles Ferdinand, el conde de Lorenzes. Tras esta ¿Vale? provocación de guerra, los españoles y los británicos rompieron la alianza con Francia. El gobierno Nos del enfadamos presidente con los Benito Juárez franceses. se prepararon A para tomar la por culo. invasión y este encargó de la defensa del país al general Ignacio Zaragoza. Así que a inicios de abril comenzaba la guerra entre México y Francia. Los soldados que En abril. invadieron a México en 1862 eran 6.000, conformados Y por el sangre. 99 Regimiento de Línea, el segundo Regimiento de Suavos. Estos eran el cuerpo élite del ejército francés, un batallón de Argelinos. fusileros de infantería de marina, un batallón de ingenieros coloniales, un cuerpo de caballería ligera formado por 152 jinetes, segundo escuadrón de cazadores de África y un batallón de cazadores de Vincennes. Cabe mencionar que el ejército del Loco. Imperio francés era ya experimentado, veterano de otras guerras como la conquista de Argelia de 1830, la guerra de Crimea de 1853, donde aquí se distinguió el cuerpo élite francés, los suavos argelinos, temidos soldados de hasta 1,80 m de altura, expertos en el combate cuerpo a cuerpo, veteranos también de las campañas de Italia de 1859, donde derrotaron al Imperio austriaco. Llevaban consigo armas de última tecnología y artillería de más poder, un ejército bien disciplinado que de hecho llevaba invicto sin perder una gran batalla desde 1815 en la batalla de Waterloo, en la época de Napoleón Ahí Bonaparte. está. La Justo, confianza justo, todo eso. Siempre han sido una potencia muy fuerte a nivel militar, Que Francia, ¿eh? Francia, Sí. Francia, mira que ya Siempre digo, no soy un gran experto, pero todo el tema de Napoleón y demás mm, fue dio heavy lugar, la dio que lugar liaron. a. Sí, dio lugar a muchas batallas. Y de hecho es que te diría que Francia en concreto ha estado metida en bastantes guerras. O Sí, porque sea. quiso el norte de España, mm, tuvo confrontación también con el tema de Holanda, No, no, no ha me acuerdo tenido, ahora es que mismo ha la tenido batalla un de Holanda. montón y ya sea a nivel más primario o incluso de forma secundaria, pero ha participado en un montón. Es un loco lo de Francia. del ejército francés estaba en alto, También era una ya que potencia muy pensaron que heavy para derrotar la época. Sí, sí. al ejército mexicano sería fácil. El propósito de esta invasión francesa era de derrocar al gobierno de Benito Juárez y establecer un imperio bajo protección francesa. Una vez teniendo el control de México, los franceses empezarían a apoyar a los confederados del sur en la guerra civil de Estados Unidos. Por el lado de México iban reuniendo soldados y voluntarios para enfrentar al invasor. México llevaba desde Y 1821 una voluntarios crisis también, ¿eh? económica y ya habían enfrentado varias invasiones extranjeras, siendo la peor la de Estados Unidos de 1846, donde se perdió la mitad del territorio. La situación para el ejército de Oriente era crítica, ya que el 6 de marzo se dio una explosión en Chalchicomula, donde murieron más de 700 mexicanos y civiles, lo que Dios. perjudicó gravemente al ejército de Oriente. Mientras tanto, los franceses avanzaban con destino a la capital. Tenían el apoyo del general conservador Juan Nepomuceno Almonte, al igual que del general Leonardo Márquez, el Tigre de Tacubaya, conocido por Ahí ser un está el sanguinario problema. en la guerra de reforma. Este hombre iba reuniendo un ejército de conservadores para unirse a los franceses y atacar así juntos a los Claro, republicanos si mexicanos. venían de la guerra civil y ganaron los liberales, pues al final se unen al enemigo. Lo que estábamos Porque comentando de un enemigo común. Aunque sean tal, de su propio país,
sí, de su propio país, su propia sangre. Su propia gente. Mm, ahí está. Porque o sea, yo lo pienso y digo, pero ¿cómo va a ganar Francia Mm, una guerra, una batalla, yendo a México, que tienen que llevar en barco Claro, claro. los animales, las Mm, armas, lo tienen que llevar todo? está En número claro. es imposible que vayan por delante. Entonces, van, ¿por qué? Porque tienen a lo mejor el 50% de la gente de allí, Mm, más aparte lo que manden allí. sí. Genial. Es Mexicanos, Tenían que por mucha lo que esa es ayuda. época, considerado como un esa época es. Tenía mucha ayuda y Mola ver eso, este tipo de vídeos por. O sea, no mola lo que sucedió, pero obviamente por culturalmente es aprender increíble. un poco lo que pasó, ahí está. traidor. El general Zaragoza, el que comandaba el ejército de Oriente, ordenó que atacaran por medio de guerrillas a los invasores, pero el 28 de abril de 1862 tendrían la batalla de las cumbres en las montañas de Aculcingo, donde se dio 8 de un abril. enfrentamiento menor que terminó en victoria francesa. Esta victoria le dio mucha más confianza al general Orenses de que sería fácil derrotar a los mexicanos. Tanto era su confianza que mandó una carta por adelantado al emperador Napoleón, donde le aseguraba una victoria rápida. La Se vino carta decía arriba. lo siguiente: somos tan superiores a los mexicanos en organización, en Dios. disciplina, raza, moral y refinamiento de sensibilidades, que desde este momento, al mando de nuestros 6.000 valientes soldados, ya soy el amo de México. Madre Estaba mía. tan confiado de Qué que ganaría. flipao. Mientras tanto, en la 6.000, ciudad de ¿eh? Ha Puebla dicho se iba 6.000. preparando la Ya. defensa, principalmente en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Los mexicanos contarían con poco más de 5.000 hombres, de los cuales más de la mitad eran civiles, indígenas y Wow. voluntarios que no tenían mucha experiencia Claro, no en el tenían uso de experiencia. armas. Eso es- Estarían comandados por el general Ignacio Zaragoza, Miguel Negrete, que es recordado por su frase: yo tengo patria antes que partido. También estaba el joven Porfirio Díaz, Felipe Berriozábal, entre otros. El 4 de mayo, un día antes de la batalla, el general Zaragoza fue informado de que 5.000 mexicanos conservadores, bajo el mando de Leonardo Márquez, se dirigían hacia Puebla para reunirse con el ejército francés. Ante esta grave amenaza, Zaragoza mandó a 2.000 hombres para detenerlos y lograron con éxito derrotar al ejército de Leonardo Márquez el 4 de mayo, en la batalla de Atlixco, en una importante victoria. Pero ahora Zaragoza se quedaba con 3.000 hombres, pero por suerte más tarde llegaron refuerzos y contaría con 5.000 para la defensa. Aún Vale. así, sus tropas estaban la mayoría desanimados porque sabían que iban a perder, se iban a enfrentar a uno de los mejores ejércitos del mundo Claro, de es que aquella época. ese es el tema. Pero el general Zaragoza les dio ánimos y Es que es patriotismo. como ir sin tener nada de experiencia e ir prácticamente a morir, en plan de ya Claro, es está. que para la época, entiendo que lo que es Europa, como conocemos ahora, estaba más. No sé si es modernizada, no. Estaban más avanzados a la época, quizás, No, y que a en nivel México. militar quizá destinaban más recursos a eso, Claro, que ¿sabes? a lo A mejor nivel ellos no militar. estaban acostumbrados a ese tipo. Bueno, sí, han dicho que tuvieron una guerra civil y demás. Pero a nivel de armadura, armas, ese tipo de evolución, a lo mejor las armas, las lanzas que llevaban los franceses a lo mejor eran de 2 metros y los mexicanos iban con espadas, No, a ¿sabes? ver, Y siempre, estaban más no sé. avanzados obviamente en Francia, yo creo, a nivel eso de desarrollo Claro, de armas y tal, seguro, vamos. Con un discurso que decía lo siguiente: soldados, os habéis portado como héroes, combatiendo por la reforma. Vuestros esfuerzos han sido siempre coronados por el éxito. Hoy vais a pelear por un objetivo sagrado, vais a pelear por la patria. Y yo os prometo que en la presente jornada conquistaréis la un bayoneta día de llevaban gloria. ahí, ¿eh? Vuestros Sí, enemigos sí, claro. son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México. Soldados, leo en vuestra frente la victoria y la fe. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva la patria! Es así que el 5 de mayo No, a de nivel de armas, 1862 se vendría la batalla de Puebla. A partir de las 11:15 de la mañana pero se con una buena defensa, yo creo que si lo haces bien, por mucho que estés en desventaja y demás, al final eres tú el que está defendiendo, puedes salir disparó adelante. el primer Pero cañonazo. tienes que ser muy bueno, eso sí. Claro, sí, sí, El sí. general Orenses tenía el plan de tomar primero los fuertes de Loreto y Guadalupe, que era lo único que impedía su avance a la ciudad de Puebla, ya que si caía esta ciudad, el ejército francés avanzaría sin problemas a la Ciudad de México. Primero se ordenó disparar los cañones hacia los fuertes, donde dispararon decenas de balas de cañón, pero por la distancia apenas lograron hacer unos daños al fuerte. Las campanas de la ciudad de Puebla empezaban a sonar. La batalla había comenzado.
Los mexicanos conservadores que acompañaban a los franceses sugerían mejor atacar directamente a los conventos de la ciudad. Pero Lorenzes era tan arrogante que no los escuchó y mejor prefirió seguir con su plan de batalla. Lorenzes en ese momento mandó en el primer ataque a los suavos, el regimiento de élite de la infantería francesa, que iniciaron su ascenso por el cerro hacia el fuerte de Guadalupe. Desde la cima del fuerte disparaban los cañones al enemigo y tuvieron un fuerte enfrentamiento con el ejército mexicano, que increíblemente lograron hacer retroceder a los invasores en el primer asalto. Tras ser repelidos en el primer ataque, Lorenzes decidió mandar un segundo asalto apoyados por el primero y segundo regimiento de infantería de marina. Se abalanzaron sobre el resto de la línea mexicana, siendo recibidos a bayoneta, donde se dio nuevamente un fuerte enfrentamiento. Y es que los franceses y suavos argelinos se impresionaron al ver que muchos de los voluntarios usaban como arma el machete, que lo usaban muy bien para el combate cuerpo a cuerpo, y los franceses no estaban acostumbrados a pelear así con esta arma. Después de un duro enfrentamiento, los mexicanos lograron repeler el segundo asalto. A las 2:30 de la tarde, cuando se empezaba a perfilar una victoria para los mexicanos, Lorenzes se dispuso a lanzar el último asalto, dirigiendo a los cazadores de Vincennes y el regimiento de suavos al fuerte de Guadalupe y Loreto, donde fueron recibidos por un intenso fuego de cañón. En este tercer asalto, se mandó a la mayoría de los soldados a atacar con todo, escalando las escarpadas laderas. La artillería mexicana y francesa disparaban fuertemente unos a otros. Aquí se volvieron a enfrentar cuerpo a cuerpo y empezaba a llover, lo que dificultó la movilización de los cañones franceses. Fue tan grande en este ataque que el regimiento de suavos lograron llegar hasta el fuerte, donde escalaban las paredes de la fortaleza mediante escaleras, a tal grado que los mexicanos tenían que lanzar las balas de cañón a las cabezas de ellos. Aquí se distingue en acción los indígenas de Zacapuaxtla, de Tetela de Ocampo y Xochipulco, donde con machetes hicieron retroceder al regimiento de suavos. La batalla estaba siendo ganada por los mexicanos. Los suavos hicieron una carga de infantería desesperada para apoderarse del fuerte, pero sin éxito. Ya cuando la batalla estaba a favor de México, entró en acción Porfirio Díaz y su hermano, conocido como el Chato Díaz, con su caballería y sus soldados persiguiendo a los invasores que empezaban a huir de manera desordenada, ya que se había ordenado la retirada. Porfirio Díaz acabó con varios de ellos, y los franceses se empezaron a retirar del campo de batalla. La batalla había sido ganada por el ejército mexicano. El general Zaragoza informó sobre la victoria al presidente Benito Juárez, donde le mandó un telegrama que decía: "Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria". Las bajas del bando francés fueron de alrededor de 600 muertos, informaba el general Zaragoza. Los mexicanos habían sufrido más de 200 entre muertos y heridos. Esta había sido la primera gran derrota del Imperio francés en 50 años. Ningún ejército del mundo, ni el ruso, ni en Argelia, ni en Italia, habían podido derrotar a los franceses. Pero fue hasta el 5 de mayo de 1862 en la piel del oso, donde vieron su primera gran derrota. ¿Cómo se dice? Napoleón III, al enterarse de la humillante derrota que causó indignación y tristeza en la población francesa, decidió quitar del mando al general Lorenzes, y este vivió con resentimiento hacia los mexicanos, ya que esta había sido su mayor derrota en su carrera militar. La victoria en Puebla no acabó con la guerra, más bien dio un año de tiempo a México, retrasando la invasión, además de que dio igual un año de tiempo a Estados Unidos para ganar su guerra civil, ya que Francia planeaba ayudar a los confederados una vez teniendo el control de México. Además de que esta victoria dio patriotismo a todos los mexicanos, de que hasta el mejor ejército del mundo podía ser derrotado. Zaragoza fue clamado como héroe, al igual que todos los que participaron en la batalla. Desgraciadamente, el general Zaragoza falleció en septiembre de 1862 tras contraer una enfermedad. Para 1863, Francia regresó a México con Claro, en esa época era muy fácil morir por cualquier enfermedad porque no habían los remedios que hay hoy en día. Una enfermedad heavy. No, Muchas veces incluso están. por cosas que hoy en día se curarían en un momento, en esa época te podías ir al otro barrio. Sí, una neumonía y cositas así, la gente. 30.000 soldados más de refuerzo, donde tuvieron en marzo de 1863 la segunda batalla de Puebla, donde se enfrentaron contra 25.000 mexicanos. Esta batalla duró 62 días, en la que se combatió por toda la ciudad de Puebla, pero que terminó con una victoria francesa, después de miles de muertos. A pesar de que Francia logró ocupar y establecer el segundo imperio mexicano, en 1864, la guerrilla mexicana y varios de los mejores generales mexicanos, como Porfirio Díaz o Mariano Escobedo y muchos más, siguieron con la guerra.
hasta derrotar por completo a los invasores en la toma de Puebla, en el sitio de Querétaro y en la toma de la Ciudad de México de 1867, donde entró triunfal el presidente Benito Juárez, terminando Benito así el Juárez. segundo imperio mexicano y la segunda intervención francesa, con victoria para la República Mexicana después de 5 años de guerra. Desde aquel 5 de mayo sería un día festivo en México, ya que no se esperaba esta victoria. Fue tal esta batalla que en Estados Unidos es celebrada en la actualidad por todos los paisanos y es día de fiesta nacional en ese país. Por cierto, ya tengo un video donde hablo de por qué Estados Unidos celebra el 5 de mayo. Les recomiendo que lo vean. Qué bueno, ¿no? Pues ahí lo tenemos también. Increíble, ¿eh? Lo que pudieron hacer aquí los mexicanos. Y todo esto antes de la Primera Guerra Mundial. Luego ocurre todo el tema de Japón, Estados Unidos. Sí. Bueno, Sí, todo esto bastante es, antes, bastante antes. es loco, 50 añitos antes, Sí, aprox. pero, wow, increíble lo que pudieron hacer teniendo en cuenta que Francia estaba mucho más avanzada y era una de las potencias a nivel armamentístico y militar más fuertes. Y luego llegaron los mexicanos con machetes y sus Sí, con indígenas, como dicen ahí, Sí, ¿no? Los indígenas que no saben nada llegan ahí a defender con machetes machetes y a tendrían sus morir. bayonetas, entiendo, sus cañones, tal, y los mandaron de vuelta a casa. La verdad que muy increíble. Se lo merecen los franceses. No, hombre. Sí. Todo lo malo que les haya. No, tampoco. Todo lo que No, tenga que no ver le con la deseamos historia. el mal a nadie en general, Claro, esto es, pero es bueno, cultura. al final es Esto historia. no Cosas que pasaron exactamente es. y que así han sido. O sea, no tiene más, no tiene más. Y la verdad que muy increíble lo que hicieron aquí los mexicanos, sin duda. Nos seguimos empapando de cosas de allí. Poco a poco iremos trayendo más contenido, más vídeos. Ya sabéis que tenéis un montón de Qué vídeos en bueno. el canal. ¿Cómo se Y flipó no aquí este, solo eh? ¿Cómo se flipó aquí este con lo ya de... Charles Ferdinand Latrell. Y Ferdinand muy luego, inglés ese apellido. luego mira lo que se llevó, ¿eh? El tío, para que vea. Pero sí, muy Pues da increíble. igual. Que pudiesen al final con los franceses, fíjate, eso algo que no conocíamos y mira, nunca te acuestas sin saber algo nuevo, ¿no? Pues bueno, nada más, gente, ya sabéis, dejadnos más videitos de este estilo que os gusten y si os gustan también este tipo de vídeos, más de historia, un poco de lo que ha pasado con Francia en los años pasados, pues dejádnoslo por los comentarios y también apoyar con un pedazo de like para hacérnoslo saber, ¿vale? Nada más, gente, nos vemos en el próximo vídeo con más, hasta la próxima.